Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes de empezar, queremos agradecer especialmente a todos en realidad, a todos los equipos que lograron enviar su primer entregable. Sabemos que no es fácil dar el primer paso y así que esperamos que estemos avanzando a la primera etapa y que haya sido un excelente aprendizaje que los motive a seguir empezando o bueno, seguir avanzando con más esfuerzo. Recuerden que cada integrable es un paso más hacia su final local. Así que no se detengan y vamos por buen camino, chicos, no se preocupen por eso. A continuación, vamos con el cuarto taller, diseño del producto, donde aprenderán cómo transformar sus ideas en productos que realmente conecten con sus usuarios. Estamos seguros de que este espacio les dará herramientas claves para llevar sus proyectos al siguiente nivel. Continuación, antes de el cuarto taller, les queremos dar algunos puntos importantes. Esta sesión está siendo grabada, todo el material y la grabación estarán disponibles en la plataforma. Tienen permiso para encender sus camaritas y poder participar de este taller. Pueden usar el fondo personalizado que les preparamos. Al finalizar, completarán el formulario de asistencia que inicialmente deben iniciar sesión previamente, valga la redundancia, chicos. Hemos habilitado hasta el día de hoy para que puedan enviar sus integrables, porque nos han mencionado un poco que los equipos han tenido algunos inconvenientes con su plataforma, así que pueden subir su entregable uno hasta el día de hoy antes de la medianoche, por favor, chicos, no se olviden de ello. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro ponente de esta noche, Diego Acevedo, ejecutivo senior con más de 13 años de experiencia en sectores de educación, consultoría e innovación. Especialista en estrategias centradas en el cliente, desarrollo de negocios y ventas consultivas, consultor en innovación y metodologías ágiles, amplia experiencia en formación de equipos y mentoring estratégico. Un gusto tenerte con nosotros, Diego. El espacio es totalmente tuyo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenas noches con todos, ¿no? De hecho, bienvenidos a este espacio donde un poquito vamos a conversar respecto a todo lo que implica el diseño de producto, qué técnicas podemos, de hecho, trabajar también para cada una de esas soluciones que vamos, pues, a desarrollar. eh, Generen una conexión importante ahora que nos encontramos en un mercado cada vez más cambiante, más competitivo, ¿no? Y tenemos también al frente pues a un consumidor básicamente también con patrones de comportamiento cambiantes, ¿no? Itinerantes y que van muy condicionados también por determinadas tendencias, ¿no? Entonces, chicos, la idea es que saquemos el máximo provecho a este espacio. Cualquier duda, cualquier consulta, ¿no? Aprovechemos el chat, de hecho, como nuestro medio para poder, pues, disipar cualquier interrogante, ¿no? Aquí básicamente este soy yo, Selena ya nos ayudó presentándome, ¿no? Básicamente tengo experiencia justamente trabajando en diferentes soluciones relacionadas a eh, básicamente productos y servicios con esta óptica centrada en el cliente, ¿no? Esta óptica sobre la cual el día de hoy vamos a conversar y vamos a romper también varios mitos que existen en torno al diseño de productos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el enfoque centrado en el cliente, entre el enfoque centrado en el producto? ¿Cuál nos puede traer también en la actualidad un mayor retorno, una mayor ventaja, ¿no? Para que sobre esto podamos incorporar también algunas técnicas importantes, ¿no? Vamos a comenzar con esta pregunta, chicos, ¿no? De hecho, quiero conocerlos un poco también, ¿no? Y de repente aprovechemos el chat para poder responder desde dónde nos conectamos, ¿no? Cómo se sienten también el día de hoy, ¿no? Y de pronto, ¿qué es lo que esperamos llevarnos como aprendizaje principal también, básicamente, pues, de esta sesión, ¿no? A ver, vamos, aprovechemos en escribir, chicos, desde dónde nos conectamos, qué expectativas tenemos en torno a este espacio, qué es lo que quisiéramos recoger también para poder retroalimentar estos proyectos, pues, que estamos desarrollando. ¿No? Buenísimo, Raúl, perfecto, desde Perú, ¿no? Darciel, desde Cusco, yo, buenísimo, perfecto, motivado, excelente.
¿no? Desde Lima, Arequipa, Apurímac, Cusco también nuevamente, Lima. Excelente, excelente chicos, ¿no? Abancay, Chiclayo, Piura. ¿Y qué aprendizajes esperamos llevarnos el día de hoy, chicos? ¿Cuáles son básicamente esas expectativas que tenemos? ¿Qué quisiéramos aprender en relación a lo que es el diseño de productos, por ejemplo? A ver qué me pueden contar. A ver, ahí vamos, aprovechamos también de escribir por el chat. Genial, tenemos a Angélica desde Colombia, buenísimo. Qué interesante la óptica que nos sugiere María Gabriela, ¿no? Cómo hacemos atractivo nuestro servicio. Y de hecho es parte también del diseño de productos, sobre todo esa primera etapa de conceptualización, ¿no? ¿Qué sucede cuando de pronto tenemos al frente a un usuario, ¿no? Que para resolver su necesidad tiene distintas alternativas, ¿no? Varias de ellas a precios similares. ¿Cómo hacemos de pronto para que nuestra solución sea aquella en la cual el cliente ponga sus ojos, ¿no? Y pues, lógicamente, en base a ello, podamos lograr ahí una gestión comercial importante, ¿no? ¿Con qué herramientas podemos ayudarnos para diseñar el producto final? También, súper bueno, estrategias, ¿no? ¿Qué métodos podemos utilizar para poder diseñar? Que va a ser mucho el foco también de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Puntos claves para el buen diseño. Y de pronto también, ¿qué sucede cuando tenemos al frente un desafío ya identificado seguramente y tenemos más de una idea en mente para poder resolverla? ¿No? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo priorizamos? ¿Qué enfoque utilizamos? ¿No? ¿Qué herramientas? ¿Qué metodologías? De hecho, en esto nos ayuda muchísimo la innovación, ¿no? Entendiendo que la innovación es ese brazo estratégico más importante que tenemos pues a nuestra disposición justamente para poder gestionar estas ventajas competitivas diferentes, disruptivas, ¿no? Y bastante más atractivas de cara a nuestro cliente, ¿no? Esta es la agenda un poquito que vamos a revisar el día de hoy, chicos. Son 4 momentos, ¿no? Vamos a conversar primero la ideación, que es el punto de partida justamente para poder conceptualizar un producto o un servicio. Luego vamos a ver cómo, en base a las ideas que vamos generando, qué debemos tener en cuenta de pronto para seleccionar aquellas que pueden tener un mayor potencial de implementación, mayor facilidad para desarrollo, entre otros. Luego también, en base a esas ideas ya priorizadas, cómo nos aseguramos que funcionan en la vida real, en un entorno real, tal cual las estamos imaginando, ¿no? Y ahí es donde justamente el producto mínimo viable se va a convertir en esa pieza clave, ¿no? Para poder garantizarnos este factor, ¿no? Disminuir, mitigar el riesgo también. Y aquí vamos a conversar un poquito, por ejemplo, respecto a lo que es Lean Startup, ¿no? Como este marco de trabajo que nos ayuda justamente a poder envolvernos, ¿no? En un ecosistema constante de aprendizaje, de pruebas, ¿no? Para que esa solución final que estamos pensando, pues realmente cubra las expectativas de nuestros usuarios, ¿no? Y hacia la parte final nos centraremos también, pues, en la parte del diseño, ¿no? Ahí Raúl, por ejemplo, nos dice, ¿no? Cuando tenemos un producto físico necesitamos idear 2 veces, ¿no? Una para el producto y otra en la tienda web o aplicación que permita promover el producto, ¿no? Y de hecho, de repente, probablemente sean más de 2 veces, ¿no? Porque va a depender mucho esto del feedback, de la retroalimentación también que vamos a, pues, obtener, ¿no? Producto de esta prueba justamente con el producto mínimo viable, ¿no? Entonces comenzamos chicos, comenzamos con lo que es la ideación, ¿no? Y aquí vamos a, quiero que partamos primero con este estudio que se desarrollaba hacia la década pasada y dentro de lo cual dos investigadores, Greg Stevens y James Burley, deducían lo siguiente, ¿no? Y es básicamente eh, la ejemplificación de que la innovación es un ejercicio constante de prueba y error. ¿Qué nos dicen Greg Stevens y James Burley? Que de cada 3.000 ideas que tenemos en nuestra mente en torno a cómo resolver un desafío, solo una tiene éxito, ¿no? Y esto sucede por distintos factores, porque de pronto, eh, pues, hay una serie limitada de recursos, de capacidades, las propias tendencias que también van marcando el rumbo de ciertas industrias,
Y aquí tenemos también, ¿no? Que, por ejemplo, este estudio distingue la etapa de la generación de ideas versus la que finalmente terminan lanzándose al mercado, ¿no? Y aquí también hay que tener en cuenta el proceso, ¿no? Y es justamente en donde nos vamos a focalizar también el día de hoy. ¿Cómo hacemos para que de pronto de esas 3.000 ideas no sea una de pronto la que ve la luz, sino más bien podamos tener una cantidad bastante mayor, ¿no? Y acá tenemos otra data interesante. Cerca del 99.7%, hablamos casi de la totalidad, de las ideas que se generan en un proceso de creación de un producto fracasan, pero el 60% de los proyectos que sí se lanzan al mercado son exitosos, ¿no? Entonces vemos justamente que como parte de esta innovación constante en la cual nos vamos a ver inmersos en el desarrollo de productos, es importante tener primero la tolerancia al error y ver el error como nuestra fuente más grande de aprendizaje, porque ahí justamente vamos a ver qué decisión no tomar, qué camino no seguir, qué recursos no considerar, qué herramientas de pronto no nos generan el valor suficiente, entre otras, ¿no? Y prestar atención también con aquellos proyectos que estamos sí implementando en el mercado porque hay un alto potencial de éxito, ¿no? Continuamos de hecho, a ver qué tenemos, ¿no? Aquí justamente tenemos lo que a nivel de ideación de pronto podemos deducir también, ¿no? A nivel de concepto. Para poder comenzar a crear ideas innovadoras, debemos comenzar desarrollando nuestro pensamiento lateral. Y aquí hay algo muy importante, chicos, también como parte de la innovación y como parte de este estadio inicial en que nos encontramos respecto a la ideación de una solución, ya sea producto o servicio. Muchas veces, varios de nosotros de pronto tenemos en mente un proyecto al cual le dedicamos tiempo, le dedicamos recursos, le dedicamos presupuesto, le dedicamos investigación, y nos enamoramos tanto del proyecto que terminamos cayendo en lo que se conoce, por ejemplo, como la trampa del experto, ¿no? ¿Qué es la trampa del experto? Este momento en el cual de pronto nosotros eh, idealizamos la solución que estamos construyendo y a partir de esto perdemos esa percepción tan sutil que debemos de desarrollar para asegurarnos primero que la solución que estamos construyendo realmente satisface una demanda, que realmente va a tener apertura en un mercado y que en función a eso hay un potencial real de implementación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver justamente qué técnicas podemos utilizar también para desarrollar nuestro pensamiento lateral. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de pronto de ciertos paradigmas, ciertos sesgos, ciertos estereotipos que naturalmente como seres humanos también tenemos, ¿no? Para desarrollar esta mentalidad abierta que nos permita tener, ¿no? Una mejor percepción de lo que realmente necesita nuestro usuario para el cual vamos a diseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, chicos, aquí si yo les preguntara, aquí me van ayudando respondiendo por el chat, ¿qué camino tomarían de pronto para poder llegar de un extremo al otro? Del punto A al punto B o del punto B al punto A. ¿Qué ruta tomarían? ¿Tomarían la ruta A o tomarían la ruta B? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál consideran que podría ser el camino más rápido? A ver, genial, María Gabriela nos dice el A, por ejemplo. A ver, Gustavo también nos dice el camino A. Perfecto, Jesús, Karimé. Ajá, enhorabuena nos dice corto el césped. Perfecto, ahí nos salimos un poquito del foco. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Alguien apuesta por el B o nos centramos en el A? O también cortaríamos el césped. Todo es válido, de hecho, en un entorno de innovación. Cualquier idea es bienvenida. Ambos son iguales, también nos dice Dani, ¿no? Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos, chicos, no? Muchas veces, de pronto, cuando vemos ciertos desafíos, nos centramos únicamente en las soluciones explícitas, ¿no? En aquellas soluciones que vemos de forma tangible, ¿no? Pero, de pronto, nos cuesta mucho utilizar, por ejemplo, el pensamiento lateral. Cuando yo les comenté qué podemos hacer para llegar del punto A al punto B, no mencioné que necesariamente debía ser dentro del laberinto. Entonces, como vemos en la imagen del lado derecho,
podríamos bordear el laberinto y llegábamos de una forma bastante más rápida, más ágil, sin ninguna interferencia, ¿no? Eh, por ahí, Frank nos decía, corta el césped, también es válido. No hay una regla que lo impida, ¿no? Ana nos decía, doy un salto, también, ¿no? Pero al fin y al cabo, es importante justamente que al momento de buscar resolver diferentes situaciones, desafíos, problemas que vamos a encontrar dentro del segmento, mercado, nicho al cual nos estemos dirigiendo, utilicemos siempre el pensamiento lateral, ¿no? Eh, Cuando de pronto nos centramos más bien en la lógica tradicional, vamos a desarrollar más soluciones de las que ya tenemos. Vamos a perder justamente esa oportunidad de generar disrupción, de generar algo nuevo, algo más atractivo de cara a nuestro usuario, ¿no? Aquí quiero que veamos también, de hecho, chicos, este pequeño video, ¿no?, que he traído para compartir con ustedes. Es de Adrián Paenza, un matemático muy ligado al lado cuantitativo, ¿no?, al lado más estructurado, pero que sin embargo también estudió mucho el pensamiento lateral, ¿no? Lo explica a través de dos historias y ejemplifica también a partir de ellas justamente las dificultades que tenemos en general, la gran mayoría de seres humanos, para poder romper paradigmas y desarrollar esta mentalidad abierta de la cual estamos conversando, ¿no? Entonces, vamos a verlo y luego vamos a conversar un poquito también respecto a ello. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no se me... sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto. Entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tienen un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo dicen, entre ellos, dicen, mira, no lo podemos, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí. Al rato, que han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, hay alguna... Se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? Dos. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí y que dijo es mi hijo es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir es mi hijo? Y yo dije, una. ¿Una? ¿Cómo es que estoy por generación espontánea? Claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad,
Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y había, adentro de la habitación, no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan. En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas, digamos, esas como mangueras que van tirando agua helada hacia abajo. Y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. Y, o sea, cada vez que ellos tocaban las bananas se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si a lo mejor ahora ya se olvidaron o el que movía la palanquita esta se fue, en cuanto tocaba la escalera los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban hasta que cuando ya estaban todos amaestrados los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno no había experimentado esto. Claro, el nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir y los otros, en cuanto lo ven que toca la escalera, otra vez le vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo. Y así hasta que quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, digamos, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema, vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no, pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. Buenísimo, ¿no, chicos? De hecho, como les contaba, aquí Adrián Paenza nos busca reflejar 2 de los paradigmas más frecuentes que de pronto tenemos cuando queremos desarrollar ese pensamiento lateral para el desarrollo de soluciones, ¿no? Por un lado, cuando nos hablaba justamente de esta eminencia, ¿no? Que pues costaba o le había costado personalmente a él asumir que era una mujer, pero básicamente lo llevamos a cuando muchas veces para resolver un desafío solamente tenemos una dirección en la cual vemos, ¿no? Como veíamos justamente el ejercicio con el laberinto. Buscamos siempre o nos enfocamos más que todo en el aspecto tradicional. Nos cuesta abrir un poquito más la mente, ¿no? Y explorar nuevas alternativas. Y en la segunda anécdota también que nos comparte, pues aquí notamos cómo muchas veces de pronto también, ¿no? Sucede que hacemos algo porque pues es la metodología o porque de pronto alguien nos dijo que era así o porque hemos visto un caso referente y básicamente seguimos la misma línea, pero no nos damos cuenta que de pronto para llegar a un mismo fin, para llegar a un mismo objetivo, para construir una misma solución, hay muchísimos caminos, ¿no? Y ahí nos vale justamente cuestionarnos todo, porque de pronto, como comentaba el autor, podemos llegar al mismo resultado, pero de repente en menos tiempo, con menos recursos, ganando más eficiencia, ¿no? Y sin ninguna duda, pues ahí
habremos logrado algo, ¿no? Aquí justamente esta lámina busca resumir un poquito lo que acabamos de ver, ¿no? Y aquí tenemos primeramente pues que el brainstorming o este ejercicio de lluvia de ideas, ¿no? Es una técnica que nos permite desarrollar y potenciar nuestro pensamiento creativo, básicamente para ya sea la resolución de problemas o generación de ideas, ¿no? Aquí va a ser importante, por ejemplo, tener en cuenta también que los mejores equipos y las mejores sesiones de brainstorming son aquellas que están desarrolladas por equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que de pronto dentro del equipo tengamos distintas especialidades: el administrador, el ingeniero, el diseñador, el marketero, el comunicador, el de legal, entre otros. Porque esto nos va a ayudar también a poder construir una solución desde distintas ópticas, ¿no? Y lo cual el impacto que vamos a tener de cara al usuario va a ser muchísimo mayor. Vamos a considerar más variables también en todo este proceso, pues, de diseño, ¿no? Algunas variaciones, por ejemplo, de cómo dentro de nuestros equipos podríamos desarrollar una sesión de brainstorming, ¿no? Para poder llegar a esa solución final. Primeramente, podemos partir en algunos casos del brainstorming individual. Cada uno de nosotros genera su propia lluvia de ideas. Luego, compartimos, llegamos a consensos, ¿no? Hasta priorizar algunas de ellas, ¿no? Hay algunos otros casos en los cuales podemos tener las sesiones dirigidas, ¿no? En la cual tengamos un moderador y participemos todos en equipo, interactuando, intercambiando experiencias, entre otras. También es súper válido, ¿no? Lo que se conoce, por ejemplo, también como el brainstorming estructurado, ¿no? Donde vamos a tener aquí una agenda predefinida, justamente considerando ciertas variables para que de pronto las ideas que vamos a generar puedan tener un mayor orden, ¿no? Y haya un hilo conductor, sobre todo, entre las propuestas de cada uno de los integrantes. Y tenemos una cuarta técnica también que se le conoce como el brainstorming reverso, ¿no? El reverse brainstorming, donde básicamente aquí más bien lo que buscamos nosotros es trasladar una idea y a partir de esa idea construir, ¿no? Que va a ser esto súper, súper importante, ¿no? Algunas consideraciones: ¿qué cosas debemos evitar? Por ejemplo, también, ¿no? Tengamos en cuenta que el brainstorming es una técnica colectiva. No busquemos centrarnos en una sola persona, ¿no? Esto es fundamental. También recordemos que este pensamiento grupal, que es el que debemos desarrollar, es importante que mantenga los matices personales de cada integrante del equipo para no perder la originalidad, ¿no? Esto va a ser clave también para que justamente ese valor que va a poner la multidisciplinaridad del equipo realmente pueda también, pues, evidenciarse, ¿no? Desde algunos de los principios también que debemos tener en cuenta: no las críticas, ¿no? Muchas veces de pronto dentro de un espacio de construcción de ideas, sobre todo cuando estamos pensando en ese producto o solución ideal, eh, no hay coincidencias y es natural, no tiene por qué haberlas desde el estadio número uno, pero ahí es importante que en lugar de adjetivar, de caer en una situación de conflicto, construyamos a partir de lo que menciona el compañero, ¿no? Eh, También, de hecho, algo que promueve, por ejemplo, Lean Startup, que es un marco de trabajo muy ligado a lo que es el diseño de productos y que vamos a ver ahora en breve, eh, nos dice justamente que aquellas ideas más locas, aquellas ideas que pueden parecer más arriesgadas, ¿no? Aquellas que de pronto podríamos considerar que no tienen potencial porque son demasiado soñadoras, muchas veces son las que más valor generan y las que tienen un potencial más alto de implementación, ¿no? Para lo cual sí, seguramente hay un conjunto de etapas que debemos de seguir consecutivamente para poder aumentar nuestras probabilidades de éxito, ¿no? Pero ahora, de hecho, lo vamos a ver, ¿no? Buenísimo, buenísimo, chicos. Algunas recomendaciones también, ¿no? Para que estas sesiones de ideación de productos sean lo más satisfactorias posibles, ¿no? Como mencionábamos, construir a partir de la idea del otro, no juzguemos prematuramente. De hecho, dentro de una sesión de creatividad debemos más bien promover lo que es la seguridad psicológica, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que todos tengamos la tranquilidad de que nuestras ideas van a ser aceptadas y respetadas, ¿no?
Es importante también, sin embargo, que todas las ideas que vamos a generar tengan un foco en el desafío, que no sean ideas tampoco demasiado soñadoras, ideas que pues busquen resolver más de una arista del problema que hemos identificado, sino que para eso tengamos mucha claridad respecto a realmente qué es lo que queremos resolver, ¿no? Si nos equivocamos, equivoquémonos pronto y con frecuencia. Recordemos que el error, nuevamente, es la fuente más grande de aprendizaje dentro de un entorno de innovación. También se recomienda mucho, seamos visuales, ¿no? Eh, Muchas ideas de pronto nos cuesta expresarlas de forma oral, de forma escrita, qué mejor que poder representarlas de una forma gráfica para asegurarnos sobre todo que pues todos los miembros del equipo, ¿no? Van a captar el valor que yo quiero transmitir con esta idea que puedo estar sugiriendo, ¿no? También es importantísimo que cuando estamos en este proceso de deliberación, de compartir, pues, perspectivas, respetemos el orden, una conversación a la vez, ¿no? Justamente para que no se pierda lo que cada integrante también quiere mencionar, ¿no? Y aquí hay uno de los factores, chicos, más importantes y que yo les diría, de pronto, puede ser el más determinante para asegurar el éxito de un producto, ¿no? Siempre tengamos en cuenta para quién estamos diseñando. Y aquí lo mencionamos, pensemos siempre en el usuario, ¿no? Hay dos grandes enfoques, de hecho, dentro del diseño de productos, ¿no? Un enfoque centrado en el producto propiamente y un enfoque centrado en el usuario, ¿no? El enfoque centrado en el producto, ¿qué nos dice? Invirtamos, pues, en ciencia, tecnología, investigación, innovación, y desarrollamos productos realmente de impacto y luego vemos cómo le gestionamos la demanda, ¿no? Mientras que el enfoque centrado en el usuario nos dice más bien lo siguiente, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es conocer al usuario. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus necesidades? Los problemas que tiene en este momento. Y en base a todo ello, identifiquemos para qué tenemos nosotros las capacidades y recursos suficientes para construir una solución. Y finalmente, esa es la solución que vamos pues a conceptualizar, desarrollar, ¿no? Y hasta que pues podamos potencialmente implementar. No es que uno necesariamente sea mejor que el otro, de ambos tenemos casos de éxito, por ejemplo, de enfoque centrado en el producto, tenemos a Apple, ¿no? Un líder indiscutible en la industria tecnológica, pero lo cierto es que cuando hablamos de un mayor nivel de éxito y más bien menores probabilidades de riesgo, hablamos que el enfoque centrado en el usuario es la mejor alternativa, ¿no? Sobre todo también cómo se va moviendo el mercado en la actualidad, ¿no? También dentro de este proceso, chicos, de generación de ideas, para llegar a ese producto o solución final, es importante más la cantidad que la calidad. Aquí no estamos todavía construyendo ideas refinadas. Estamos haciendo y botando todo lo que a nuestra mente se le ocurre para resolver un desafío. No necesitamos darle forma, todavía en esta etapa no, ¿no? Así que prioricemos. Mientras más ideas tengamos, mejor, ¿no? Y aquí justamente lo que comenzábamos, ¿no? Las ideas locas son bienvenidas, ¿no? Tengamos también esa predisposición a romper el molde, a salirnos de la caja. Lo mencionaban algunos de ustedes justamente con el ejercicio del laberinto. Pisaría el césped o cortaría el césped, le daría un salto. Son ideas justamente que debemos poner sobre la mesa porque muchas veces nos pueden llevar a soluciones que en este momento de pronto no pensábamos y ni siquiera imaginábamos, pero potencialmente al usuario le podrían resolver su problema, su necesidad, pues con muchísimo valor, ¿no? Eh, entonces también, ¿no? Son estas algunas consideraciones, pues, que podemos tener en cuenta. ¿Cómo llevar a cabo, por ejemplo, una sesión de brainstorming? ¿No? Va a depender mucho si estoy trabajando en un entorno físico, en un entorno digital. Si trabajo en un entorno físico, básicamente puedo utilizar yo mis papelógrafos, mis posits, ¿no? Y buscar representar, por ejemplo, ideas similares con un mismo color de posit, ¿no? Para que en base a esto podamos nosotros también tener mayor facilidad luego con la priorización de las ideas, ¿no? Si es que de pronto estamos trabajando en un entorno colaborativo, en un entorno virtual, podemos utilizar básicamente diferentes pizarras, ¿no? Como es el caso de Canva propiamente,
¿no? Tenemos el caso también de Padlet, de Miro, entre otras, ¿no? Aquí, más que la tecnología, la plataforma que utilicemos, por donde debemos tomar la decisión es qué es lo más sencillo para nosotros. Hay quienes seguramente tendremos mucha facilidad con el uso de la tecnología, y yo les recomendaría en ese caso, Miro es muy versátil, muy ágil, muy dinámico. Hay quienes de pronto no tanto. Perfecto. Canva también es muy intuitivo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a poder movernos también, pues, sin ningún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, sumamos, ¿no? De pronto queremos hacer una sesión de brainstorming donde de pronto estamos conceptualizando qué podríamos hacer para lograr un salón de clases más divertido, ¿no? De pronto pensando, por ejemplo, en eh, cierto curso que puede tener un componente teórico importante, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Por aquí tenemos, por ejemplo, incorporar juegos de preguntas rápidas al inicio o final de la clase, ¿no? A modo de trivia, funciona muy bien, ¿no? De hecho, un poquito para recoger conocimientos o para ver qué cosas nos llevamos también, ¿no? De la sesión. Podemos utilizar dinámicas de roles donde los estudiantes representen, por ejemplo, conceptos del tema. Va a depender mucho del público también, pues que tenemos al frente, el perfil, ¿no? Es importante también tener en cuenta todas esas variables. Por eso mencionábamos, pensemos siempre para quién estamos diseñando, ¿no? También, si vemos que es un público bastante familiarizado con el uso de la tecnología, genial, hay que integrarla. Utilicemos las encuestas en vivo, las pizarras digitales, entre otros. Organicemos también debates relámpago. De hecho, muchas veces el debate funciona muy bien porque nos permite retroalimentar mejor las ideas que tenemos, ¿no? Y de pronto yo tenía una idea inicial. Yo como Diego puedo tener mi opinión respecto a un determinado tema, pero escucho de pronto a Leticia y Leticia tiene su propia opinión y yo al escucharla me doy cuenta que no había considerado cierta variable, pero que sí es importante, entonces también la tomo. Y de pronto después escucho a Víctor Hugo y recojo también algo adicional. Entonces por eso es que hay que promover mucho la conversación en esta etapa inicial en la cual estamos conceptualizando pues cuál es el producto o servicio que queremos desarrollar, ¿no? Y hay algunos casos también en los cuales tenemos que darle un lugar protagónico al usuario. Aquí siguiendo este ejemplo, que el estudiante mismo elija qué actividad le gustaría realizar para cerrar la sesión, ¿no? De pronto también nosotros podríamos vernos, por ejemplo, frente a un desafío, ¿no? Sobre el cual, pues, tenemos muchas ideas y de pronto nos toca regresar donde el usuario y mencionarle, mira, hemos identificado que tienes esta necesidad, que tienes este problema, estamos justamente construyendo una solución y tenemos esas alternativas. ¿Cuál de pronto te parece más familiar? ¿Cuál consideras que te podría generar más valor, que te ayudaría a resolver más rápidamente tu necesidad? O de pronto en la forma en la que tú lo esperas. De pronto el usuario nos comentará una o dos, ¿no? Y de pronto por ahí podríamos tomar también una alternativa de priorización, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta justamente pues cómo se va moviendo básicamente eh, este proceso, ¿no? Y en qué lugares debemos siempre regresar con el usuario para nuevamente asegurarnos un alineamiento de expectativas y que también esto que estamos construyendo pues finalmente va a generar el valor que todos estamos esperando, ¿no? Por acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Asumamos también, ahora nos vemos frente al desafío de queremos mejorar la comunicación interna dentro de determinado espacio de trabajo. Entonces, perfecto. Aquí tenemos un conjunto, por ejemplo, de 3 integrantes de este equipo. Cada integrante de pronto tiene sus propias ideas en base a su perfil, en base a sus vivencias, a sus experiencias. Y nos vamos a centrar aquí, como vemos, en 4 componentes temáticos: aspectos positivos, aspectos negativos, si es que conocemos alguna solución parecida y finalmente, ¿cómo tendría mayor valor para ti? Entonces, sobre cada uno de estos aspectos vamos nosotros construyendo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué percepción tenemos? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿No? Para que luego toda esta información pueda trasladarse hacia el diseño de un producto, pues que realmente nos genere valor, una solución tangible, ¿no? Y nos permita resolver algo que de pronto en este momento no lo estamos teniendo, ¿no?
Este ejemplo que vemos en pantalla es justamente lo que se conocía como el brainstorming estructurado, porque tenemos ciertos parámetros que debemos de utilizar para justamente generar nuestras ideas, percepciones o puntos de vista, ¿no? El de aquí es más un estilo libre, porque cada uno en función a un desafío general, pensando que es más divertido, vamos diseñando ideas, vamos proponiendo, ¿no? Aquí vamos a tener justamente que tener en cuenta qué tipo de solución queremos diseñar, ¿no? Para en base a ello seleccionar cuál es la técnica más adecuada. Yo les recomiendo, chicos, siempre que independientemente de si vamos a trabajar en un producto o un servicio, utilicemos lo que es el brainstorming estructurado, ¿no? Esto nos va a ayudar sobre todo a que todas las ideas que vamos a generar tengan un mismo hilo conductor, tengan un orden también, y luego sobre ello también el proceso de priorización de ideas hasta llegar al flujo a una solución final sea bastante más ágil, más dinámico, ¿no? Y más sencillo también de poder, pues, llevar a cabo, ¿no? Y aquí vamos a pasar, chicos, a una primera actividad donde vamos a utilizar el chat aquí como nuestra herramienta por excelencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si es que mañana pudiéramos lanzar un producto que mejore cualquier aspecto de nuestra vida diaria, cualquier aspecto, desde el personal, laboral, académico, entre otros, ¿qué se les vendría a la mente, por ejemplo, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué consideran ustedes a nivel de producto o servicio que necesitan este momento para que su día a día sea más tranquilo, para que puedan de pronto ustedes sentirse más productivos, para que de pronto tengan más energías o para que los resultados de sus actividades sean más satisfactorios? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, chicos. A ver, Carol, por ejemplo, nos dice una alimentación deliciosa. No, perfecto. También hay quienes de pronto, pues, nos gusta mucho la comida, ¿no? Y de pronto un buen sabor, y si es saludable también, como nos dice Caleb, genial, ¿no? Es algo que no necesariamente tenemos tan al alcance. Jesús nos dice la otra idea bastante interesante también, por ejemplo, un robot que haga las tareas del hogar, ¿no? Que eso creo que nos ayudaría muchísimo a más de uno, porque definitivamente parte de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a ello, cuando podríamos dedicarlo de pronto a otras actividades, ¿no? Que desde nuestro lado podríamos considerar más importantes. Dani nos dice también, por ejemplo, un transporte cómodo y rápido, también, más seguro, perfecto, ¿no? Darciel nos dice un capiamigo robótico, también todo es válido, de hecho, ¿no? Y nos podría ayudar en cierto aspecto del día a día. El transporte inmediato, qué buena idea, gracias Gustavo. De hecho, también, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos, por ejemplo, en el tráfico? Más o menos quienes nos toca trabajar en la presencialidad, entre una hora, hora y media o 2 horas de ida, más 2 horas de vuelta, son 4 horas al día que perdemos solamente en el tráfico, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos varias ciudades, de hecho, pues con un alto nivel de tráfico, justamente, ¿no? Y así tenemos, de hecho, otras ideas también, un dron que nos lleve de un punto a otro de la ciudad, ¿no? Un transporte bastante más rápido, como estábamos viendo, teleférico de cerros a puntos estratégicos también, ¿no? Porque nos va a ayudar nuevamente a disminuir ese tiempo de traslado, ¿no? Astrid nos dice, por ejemplo, Bogotá es un caos total vehicular, ¿no? Muy probablemente Lima también tiene su tráfico bastante caótico, por eso que mencionábamos, es un tema de hecho de Latinoamérica, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, otro archivador de memorias vividas. En general vamos a ver, chicos, que para diferentes aristas de nuestro día a día, cada uno pensaría de pronto en, pues, ciertas soluciones, ¿no? Que podrían presentarse, ¿no? Desde soluciones que me ayuden a disminuir el tráfico, desde un transporte bastante más ágil, rápido y seguro. Tenemos un reloj inteligente que nos haga a recordar las tareas más importantes, el robot que nos ayude también con las tareas cotidianas en casa, ¿no? Va a depender mucho de nuestro perfil. Y ahí vendría justamente el reto. ¿Cómo selecciono yo la mejor idea? Primero tenemos que tener en cuenta para quién vamos a diseñar, ¿no?
Vamos a dejar estas ideas por aquí, chicos. Ahorita en breve las vamos a tomar nuevamente en carpeta para poder gestionar algo a partir de ellas, ¿no? Hasta aquí, chicos, con toda esta parte de ideación, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? A ver, me van contando por el chat. Si es que tenemos alguna interrogante, algún factor que nos gustaría de pronto profundizar. ¿O vamos bien? Cuéntenme ustedes, a ver. A ver, Emerson ahí nos agregaba también una agenda que nos permite organizar las actividades de mejor manera, ¿no? También súper valioso. Eh, de hecho, varios de nosotros necesitamos justamente esos recordatorios porque tenemos más de una actividad en el día, pues, y en torno a ello, muchas veces la memoria es frágil también, ¿no? Eh, qué buena pregunta, Caleb. ¿No se puede resolver problemas al Estado? Y de hecho, yo te diría que sí, ¿no? Ahora nos vemos frente a un Estado bastante más participativo, ¿no? En donde a partir justamente, por ejemplo, de lo que es eh, los laboratorios de innovación, ¿no? Que vienen desde el Poder Ejecutivo, se da justamente voz a los ciudadanos y la oportunidad para que en función a retos y desafíos nacionales podamos nosotros proponer las ideas y rutas de mejora, ¿no? Eh, Aquí tenemos las diferentes hackathons, ¿no? Estas convocatorias, espacios de innovación abierta, que nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Eh, Sin ninguna duda es un espacio sobre el cual pues tenemos que trabajar, ¿no? Ahí nos dice Dani, una máquina que fabrique buenos políticos también, de hecho, pues seguramente necesitaríamos bastante de esas máquinas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, gracias Dani. Efectivamente, Johnny también ahí nos cuenta, ¿no? Respecto al design thinking, ¿no? Que es un marco metodológico que efectivamente nos ayuda a diseñar soluciones, pues, centradas en el producto, ¿no? Podemos ahí aplicar la etapa de la ideación, que es la tercera etapa, ¿no? Y perfecto, nos va a funcionar muy bien. Ahora nos vamos a centrar también en un marco complementario al design thinking, que es más bien Lean Startup, ¿no? Pero buenísimo, vamos a continuar, chicos, y seguimos luego en base a ello conversando, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en la selección de ideas. Aquí, básicamente, pues ya hemos tenido este espacio creativo inicial, ¿no? Ya hemos trasladado todas las ideas que tenemos en torno a cómo poder resolver un desafío y ahora nos toca seleccionar, básicamente, pues aquellas que consideramos o más viables, o más deseables, o más innovadoras, entre otros. ¿Cuál es el reto? En que probablemente, asumamos, estamos trabajando en un equipo de 5 personas y cada uno de nosotros desarrolla 10, 12 ideas. Hablamos de que tendríamos que seleccionar de entre 50 y 60 ideas, entre 3 y 5, que tengan que sean las que tienen mayor potencial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos básicamente ese proceso, chicos? ¿No? Aquí va a ser importante, por ejemplo, primero tener en cuenta qué factor va a ser el que más va a pesar justamente en este proceso de evaluación. Voy yo a tomar en cuenta la innovación, es decir, seleccionar las ideas más disruptivas, o de repente voy a priorizar la viabilidad, aquellas ideas para las cuales yo en este momento tenga mis capacidades y recursos para poder desarrollar. O de pronto no, vamos a centrarnos en el aspecto más deseable. Queremos centrarnos de pronto en lo que el usuario le va a generar valor con mayor inmediatez. Aquí va a ser importante que desde antes de la ideación pongamos las reglas del juego claras. ¿Cuáles van a ser los criterios mediante los cuales vamos pues a tomar nuestras decisiones? ¿No? Entonces, aquí tenemos también, y aquí por ejemplo Raúl nos dice, ¿no? El factor a escoger depende del cliente. Yo te diría que el cliente siempre va a estar inmerso, Raúl, ¿no? En esa toma de decisiones, pero hay situaciones en las cuales también toca priorizar algún aspecto complementario, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una industria muy competitiva, una industria en la cual ya hay muchas soluciones similares a la nuestra, ahí yo te diría que el foco debería ser la innovación, ¿no? ¿Qué hacemos más bien para resolver una misma necesidad de una forma distinta? De una forma que de pronto el usuario no espera, ¿no? Y ahí probablemente
encontremos y marquemos un precedente también dentro del mercado. Sumado a esto, que muchas veces también, como lo comenta Camila, el cliente no suele saber lo que quiere, o el cliente piensa que necesita algo que realmente no necesita, ¿no? Y necesita algo distinto, y ahí se necesita interpretar, efectivamente, Camila, ¿no? Entonces, para ello, chicos, aquí tenemos este gráfico que justamente nos dice que, pues, la idea exitosa es la intersección de estos tres factores, ¿no? Primero, básicamente la deseabilidad, porque como bien comenta Raúl, si yo no tengo en cuenta para quién estoy diseñando, pues definitivamente ese producto o esa solución no va a tener mucho éxito o va a tener muchas dificultades en su go-to-market, en su proceso de implementación, ¿no? Tengamos en cuenta qué necesitan las personas. Luego también la factibilidad. De repente yo podría estar conceptualizando una solución que tiene un potencial de deseabilidad, pero que en este momento yo no puedo desarrollar. Estaría perdiendo tiempo en algo que realmente no es viable. Entonces tengamos en cuenta también justamente cuál es la factibilidad, cuáles son los recursos que tengo yo en este momento o que te podría tener también en el corto plazo, ¿no? Y sumado a esto también, pues, qué es lo que financieramente también es viable. Recordemos que para gestionar el desarrollo y el diseño de un producto, pues hay un presupuesto y el presupuesto es limitado, ¿no? Hay que movernos en base a ese presupuesto. La idea es que generemos mucha eficiencia, trabajemos con prototipos, trabajemos con productos mínimos viables. Esto nos va a ayudar a equivocarnos en chico para luego no tener que equivocarnos en grande, ¿no? Y a esto justamente nos lleva uno de los marcos metodológicos que vamos a ver, pues, el día de hoy, ¿no? Entonces, chicos, para la co-creación, ¿no? Ya estamos priorizando nuestras ideas, ya primero las habíamos conceptualizado, ahora, ¿cómo priorizamos justamente, ¿no? Y aquí tenemos este diagrama que justamente nos ayuda también, pues, en base a dos aristas, la deseabilidad en el eje vertical y la viabilidad en el nivel horizontal, a poder interpretarlas, ¿no? Podría tener yo una idea A y encontrarse en el centro una mediana viabilidad, una mediana deseabilidad. Podría tener otra idea que esté más al inicio de la viabilidad, ¿no? Hay baja viabilidad, pero una alta deseabilidad. Y por aquí en el eje superior derecho podríamos tener alta viabilidad y alta deseabilidad. Y así tendríamos que clasificar nuestras 50 o 60 ideas. ¿Cuáles son las que deberíamos tomar en cuenta? Las que estén más cercanas al eje superior derecho. Es decir, aquellas que tengan mayor potencial de viabilidad y mayor potencial de deseabilidad, ¿no? Eso va a ser súper importante, chicos, que tengamos, pues, todos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una co-creación donde hay algunas ideas que estamos clasificando, un servicio de valet parking, ofrecer un servicio de masajes a los clientes mientras esperan en su mesa. Qué agradable experiencia sería, ¿no? Estamos esperando en un restaurante y unos masajes no nos vendrían nada mal. Tenemos también decorar el restaurante con piezas de arte, app móvil para pedidos y reservas, crear una plataforma de recetas para que los clientes puedan replicar los platillos en casa, ¿no? Buscar generar una experiencia distinta. Y aquí, ¿qué me dicen ustedes, chicos? De estas 5 ideas que vemos en pantalla, según lo que les acabo de comentar, ¿cuál de ellas deberíamos priorizar, por ejemplo? De estas 5 que estamos viendo en pantalla. Efectivamente, Raúl, te veo súper atento. Qué bueno, buenísimo. ¿No? El app. ¿Por qué? Porque justamente mencionábamos que aquellas ideas que están más pegadas, ligadas al lado superior derecho, son aquellas que tienen más viabilidad y más potencial de deseabilidad y por tanto son las que pues deberíamos eh, diseñar primero, ¿no? Eh, definitivamente la segunda opción sería pues crear la plataforma, ¿no? La plataforma web, efectivamente Gustavo, buenísimo. Y el orden vendría básicamente pues por ese lado, ¿no? Esta es una buena forma, chicos, de priorizar nuestras ideas, sobre todo cuando de pronto eh, tenemos una gran cantidad de ellas,
¿no? Cuando de pronto tenemos 5 o 10 ideas, la situación es bastante más sencilla, ¿no? Porque podemos en una herramienta visual poder justamente hacer una pequeña votación, entre otros, ¿no? A ver, Gustavo nos dice, por ejemplo, en la actualidad la persona busca copiar lo que ve en redes que le parece innovador y más cuando es el sector de la comida, ¿no? También, de hecho, hay determinadas industrias en las cuales el tema visual es prioritario porque es lo que genera más rápidamente conexión con el usuario. Entonces también tengamos en cuenta justamente esos factores. Por eso, nuevamente, es muy importante dentro del diseño de productos tener en cuenta para quién estamos diseñando, ¿no? No es lo mismo diseñar para un usuario del sector gastronómico que para uno del sector financiero, que para uno del sector educativo, que para uno del sector tecnológico o del sector agropecuario. Cada uno tiene sus propias particularidades, cada uno tiene sus propios patrones de comportamientos, ¿no? Y debemos justamente tener en cuenta todas esas variables para, pues, garantizar el éxito de nuestra solución, ¿no? Entonces, chicos, básicamente, a ver, perfecto, vamos a trabajar en una segunda actividad, ¿no? Donde vamos a centrarnos justamente en las ideas que habíamos votado hace un momentito, ¿no? Eh, a ver, mientras lo vamos preparando, teníamos algunas preguntas, ¿no? A ver, Gamonal nos dice, para el MVP también es importante el aspecto. Yo te diría que medianamente sí, porque definitivamente diríamos que la prioridad es básicamente representar la funcionalidad principal mediante la cual vamos a resolver una necesidad. Pero el aspecto, y ya cuando hablamos de MVP, ya no hablamos de prototipo, hablamos de MVP, que es un pasito antes del producto, antes de su lanzamiento al mercado, sí debemos tener en cuenta una versión, diríamos, a baja escala del producto final, ¿no? Entonces, el aspecto sí sería necesario tener en cuenta. Si hablamos de prototipo, no tanto, ¿no? El prototipo va más que todo principalmente por la funcionalidad, ¿no? Raúl nos dice también, ¿no? Digamos, como usted dijo que tenemos 50, pondríamos las 50 ideas en este gráfico, o hay un tipo de prefiltro. El tipo de prefiltro sería básicamente, Raúl, cuáles son los criterios sobre los cuales vamos a elegir justamente las ideas, si vamos a seleccionar aquella que es más innovadora, ¿no? O aquella idea que de pronto es más viable, o aquella idea que nos puede implicar un menor esfuerzo, ¿no? Y una vez que tenemos estos filtros, ¿no? Recién pasamos luego ya a poder, pues, eh, básicamente clasificarlas en la matriz y acercarnos, tomar como referencia aquellas que están en el punto superior derecho, ¿no? Entonces, chicos, teníamos por aquí básicamente las ideas que de pronto habíamos votado justamente para poder resolver ciertos aspectos de nuestro día a día, ¿no? Teníamos esta solución para disminuir, ¿no? El tiempo en el tráfico, como una, de hecho, de los retos que tenemos a nivel LATAM principales, ¿no? A ver, tenemos esta de aquí, perfecto. Teníamos también al robot que nos iba a ayudar, ¿no? Para las tareas de la casa, por ejemplo, también, buenísimo, ¿no? Teníamos también el reloj, ¿no? Con asistente de recordatorio de ideas, ¿no? Que también funcionaría bastante bien, sobre todo cuando estamos inmersos en más de una actividad, ¿no? Básicamente, pues más de uno ya lo necesitaríamos, ¿no? A ver, vamos a ver qué otras ideas también teníamos por aquí. Ustedes me habían contado ya unas ideas bastante interesantes, ¿no? Eh, una IA con voz que nos ayude básicamente en las finanzas personales, ¿no? Está buenísimo. Que es un tema sobre el cual hay mucho por trabajar también, ¿no? Eh,
a nivel en general de toda la ciudad, ¿no? Y también, pues, ahí tenemos algunas soluciones que ustedes estaban planteando de cómo podríamos priorizar la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, chicos, en base a ello, por ejemplo, ¿no? En base a estas 5 ideas que hemos priorizado de forma aleatoria, lógicamente por temas de tiempo, vamos a invitar a 5 de ustedes a que puedan votar básicamente por cada una de ellas, ¿no? A ver, comenzaremos invitando de pronto a Raúl. Raúl, que lo hemos visto súper activo el día de hoy. Raúl, ¿cuál de las 5 ideas que vemos en pantalla tú consideras que de acuerdo a tu perfil te sería de más ayuda? Pero hay una de ellas que es mía, pues no sé. Ajá, ya, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la tuya? La idea con vos que nos ayude en las finanzas personales. Ya, cuéntanos por qué de repente también. Porque, bueno, eso sería porque ya hemos visto, o sea, yo soy en un anterior concurso donde justamente el tema de finanzas personales fue un boom. Y analizando estadísticas, por Sí, ejemplo, los millennials somos los que peores financieramente estamos tratando el tema del exacto. dinero. Entonces, desde Ajá, ahí ajá. ya viene un fundamento por lo cual se tendría una gran importancia. Ujú, ujú. Buenísimo, buenísimo, Raúl, muchísimas gracias. Es un tema súper importante porque efectivamente, chicos, hablamos de una problemática que no es personal, o sea, somos parte justamente de ese grupo, pero es una problemática real, ¿no? Porque pues a la nueva generación muchas veces las decisiones que tomamos en torno al uso del dinero son más pensando en el corto plazo que en el mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí luego pueden venir algunas dificultades, el sobreendeudamiento, entre otros. Una solución como estas, pues genial, nos ayudaría muchísimo a poder trabajar, ¿no? A ver, vamos a invitar ahora a Leticia. Leticia Maldonado, cuéntanos tú, buenas noches primeramente, ¿cuál de las 5 soluciones que ves en pantalla consideras que de acuerdo a tu perfil podría ayudarnos mejor o podría ayudarte mejor en tu día a día? La primera, perfecto, la solución para disminuir el tema del tráfico. A ver, de repente nos quieres contar por qué, Leticia, qué es básicamente el dolor principal que te genera ello. De hecho, el tiempo de permanencia que muchas veces tenemos del traslado de un lugar a otro suele ser un desafío importante, ¿no? Y que pues podríamos aprovechar de pronto en alguna otra actividad, ¿no? A ver, Yolanda, vamos contigo. Buenas noches. Cuéntanos tú ahora, básicamente, en base también a las 5 ideas que vemos en pantalla, ¿cuál consideras que te podría ayudar mejor en tu día a día? A ver, Yolanda, Yolanda, Esmeralda, Olivera, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Qué idea te funcionaría mejor de acuerdo también a tu perfil, a tu rutina? O a ver, Gustavo, vamos contigo. Gustavo Vargas, ¿qué nos puedes comentar? Gustavo la uno también, perfecto, buenísimo. También seguramente pasamos más de un tiempo prudencial en el tráfico, ¿no? Esto nos puede generar, pues, sin ninguna duda, bastantes molestias, ¿no? Martín, entiendo que tú priorizarías la seguridad ciudadana, ¿verdad? Por lo que nos cuentas en el chat. Claro, perfecto, buenísimo, ¿no? Ahí Martín nos escribía una lógica interesante también, ¿no? Martín nos decía, ¿de qué nos vale el reloj, ¿no? O el tiempo contra el tráfico cuando no hay seguridad ciudadana, ¿no? Eh, y lo cierto es que de pronto cada uno de nosotros valora cosas distintas, ¿no? De pronto hay zonas en las cuales la seguridad ciudadana pues está muy resquebrajada y hay otras en las cuales no tanto. Entonces, si mi usuario se encuentra en una de esas zonas en las cuales la seguridad ciudadana pues medianamente está controlada, probablemente nuestra necesidad
vaya hacia alguna otra arista, ¿no? Perfecto. Ahí el Eider nos comenta, por ejemplo, el robot, ¿no? Como una alternativa para ayudar también, ¿no? Con las ideas de la casa. Tenemos a Paola también que nos mencionaba la idea número 3, ¿no? Alex que nos comentaba, por ejemplo, las finanzas personales. Emerson también que nos mencionaba la idea 3, ¿no? Astrid que nos lleva hacia cómo disminuimos el tráfico, ¿no? Perfecto, ahí vemos ya algunos votitos más para la idea número 3, ¿no? Donde básicamente, pues, sería la idea que de pronto, en base al público que tenemos, pues, el día de hoy, sería, ¿no? La idea más votada, ¿no? Este ejercicio, chicos, de una forma similar, deberíamos trabajar nosotros también dentro de nuestras sesiones de desarrollo de productos, de diseño de productos, ¿no? Por lo mismo que, pues, van a haber circunstancias en las cuales, al tener muchas ideas, nos va a tocar votar por cada una de ellas. Y ahí va a ser importante algo. No solamente votemos por la idea, sino mencionemos por qué. Básicamente ahí vamos a encontrar de pronto algunos puntos en común que nos va a facilitar también poder llegar a consensos en el caso, por ejemplo, que hubiera habido un empate. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si es que, como en cierto momento teníamos la idea número 1 y la idea número 3 estaban empatadas, ¿no? De pronto íbamos a tener que encontrar un punto común justamente para poder, pues, finalmente decidirnos por una de ellas, ¿no? Y siempre recordemos también nuestra verdad, nuestro contexto, lo que nosotros pensamos, no necesariamente es lo que también vive nuestro usuario. Yo puedo tener prioridad respecto a una de estas ideas, respecto a una de las problemáticas, pero mi usuario no necesariamente también, ¿no? Entonces, por eso, nuevamente, el pensamiento lateral va a ser fundamental, ¿no? Ahí Raúl dice, faltaba mi voto. Yo personalmente me iría por el tráfico también, ¿no? De hecho, los tiempos de traslado, pues, entre mi domicilio y el trabajo muchas veces son extensos, entonces toca por ahí eh, irnos por ese lado, ¿no? Buenísimo, buenísimo, chicos. Con esto ingresamos a uno de los temas más apasionantes dentro del diseño de productos, porque ahora nos toca pasar de la creatividad a la innovación, pasar de las ideas a la ejecución, ¿no? Y esto lo vamos a hacer, pues, a partir del producto mínimo viable, ¿no? Y aquí vamos a conocer, de hecho, unas herramientas bastante interesantes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la conceptualización de cómo podemos llevar a cabo justamente nuestro producto mínimo viable. Primero, dejemos nuestra idea en el avión y soltémosla, saltemos, arriesguémonos. Muchas veces de pronto esperamos tener la idea perfecta y recién probar. No esperemos esa situación. Recordemos nuevamente, estamos probando. No necesitamos tener la idea ya refinada, ¿no? Primero veamos si el concepto funciona, ¿no? También comencemos a crear todas las ideas soñadoras que podamos y desarrollando siempre el pensamiento lateral. Nuevamente, Lean Startup, que es la metodología, les sugiero que ahora vamos a trabajar y que les sugiero sigan ustedes también para el diseño de sus productos, nos dice que las ideas más locas, más arriesgadas, más soñadoras, son las que mejor potencial tienen. Luego, convertimos esas ideas soñadoras ahora en ideas posibles de poder hacer, en ideas que tengan real potencial, ¿no? Y siempre tengamos en cuenta estos tres criterios que acabamos de conversar, ¿no? Respecto a este gráfico de la intersección de la idea exitosa. ¿Cuáles son estas variables? Mi deseabilidad, que va en función al usuario, que es lo que el usuario realmente necesita y quiere, no lo que el usuario dice que quiere, sino lo que realmente necesita. Ahí está nuestro ojo también para poder identificarlo. La viabilidad, ¿no? Que finalmente tiene que ver también con los recursos que tengo yo en este momento, y la factibilidad, ¿no? Que nos va a ayudar también, pues, a ver si es que tengo los medios suficientes para poder hacer realidad esa idea que estamos todos eh, priorizando, ¿no? Estos tres factores, de hecho, nos van a acompañar en más de un momento, ¿no?
¿Cómo conceptualizamos? ¿Cómo seguimos, de hecho, con este proceso? ¿No? Tenemos al equipo de trabajo que sobre ello ahí hemos identificado en un grupo de personas un problema. Este problema está generando un malestar, una frustración, un miedo, si nos vamos, por ejemplo, por la seguridad ciudadana, es en general una situación que los afecta. Para esta situación que los afecta, nosotros como equipo creativo, equipo con una alta capacidad de innovación, potencial de disrupción, estamos creando soluciones posibles y que ahora tenemos que validar si esas soluciones posibles que estamos diseñando realmente funcionan o no para nuestros usuarios y en la medida también en la que ellos esperan, ¿no? Entonces, en base a estas soluciones posibles, dentro de mi proceso de validación, para lo cual vamos a utilizar justamente nuestro producto mínimo viable, si es que el usuario nos dice, sí, esto realmente es lo que yo esperaba, lo que yo necesitaba, perfecto, mi solución está validada, me toca pasar la producción. Si es que de pronto nos dice, no, yo siento que esto es más de lo mismo, es más de lo que ya tengo y que no me funciona. Entonces, perfecto, ahí nos toca iterar, pivotear, ¿no? Recordemos que iterar básicamente es el proceso que nos lleva a desarrollar una solución tantas veces sea necesaria hasta lograr el resultado. Entonces llegaremos a una nueva solución, repetimos el proceso, vemos de pronto si básicamente vamos de pronto ya a una solución validada o de pronto no. De pronto todavía también pues nos podría esto estar llevando a una nueva iteración, ¿no? Recordemos que el diseño de productos es cíclico, ¿no? No es lineal, es cíclico. Entonces, vamos a tener que estar en ese ejercicio constante de validación con nuestros usuarios para asegurarnos sobre todo de que la solución final va a ser realmente la que está esperada, ¿no? Vamos aquí a algunos conceptos importantes, sobre todo para poder generar diferenciación, ¿no? ¿Qué es un prototipo y qué es un producto mínimo viable? Son diferentes y los utilizamos en diferentes estadios y para diferentes tipos de soluciones también, ¿no? Tenemos primeramente un prototipo, es un primer modelo básico. Aquí ya no hablamos de importancia del aspecto visual, hablamos de un modelo básico que sirve como representación para verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas, ¿no? Aquí lo que queremos representar básicamente es si nos estamos centrando en la funcionalidad ideal para resolver una necesidad o de pronto tenemos que hacer algún cambio también de por medio, ¿no? Mientras que en el otro lado tenemos que un MVP o un producto mínimo viable es la versión de un nuevo producto que nos permite recolectar la mayor cantidad posible de información sobre nuestros clientes con el menor esfuerzo posible. Pero aquí vemos entre paréntesis algo súper importante, simulación del producto final. Aquí el tema visual sí tiene importancia. El cliente, el usuario, tiene que ver el producto muy similar a lo que lo encontraría en el punto de venta, ¿no? Justamente para poder recoger retroalimentación en base hasta el empaque, los colores, la comunicación, la funcionalidad, la evaluación integral de toda la solución. Si es un servicio también, su maquetación, la plataforma, la comunicación, los colores, si la web es intuitiva, si no es intuitiva, si tenemos una buena alternancia entre imagen y texto, colores, fondos, entre otros. Justamente por eso es que hablamos de que lo ideal es que mis ideas, ¿no? Arriesgadas, esas ideas locas, primero las probemos como un prototipo. Y cuando vemos que ya tienen factibilidad, ¿no? Que ya la viabilidad también es afín, recién pasamos a producción para luego construir un producto mínimo viable. Primero priorizo la funcionalidad, luego priorizo el análisis integral, ¿no? Esto, de hecho, nos puede ayudar muchísimo también a disminuir, sobre todo, los niveles de riesgo. Y aquí justamente lo que les contaba, chicos, ¿no? De este marco metodológico que es muy potente en el diseño de productos. Lean Startup, ¿no?
Eh, y qué mejor que citarlo en palabras de Eric Rice, el creador propiamente de la metodología, que él nos dice básicamente pues que es un enfoque que utilizamos para poder abordar el lanzamiento de ideas, productos y servicios que se basa básicamente en la innovación continua. Y aquí nuevamente vemos ese término continuo, porque el diseño de productos es un proceso vivo, es un proceso que constantemente podemos retroalimentar, ¿no? Agregar nuevas prácticas, nuevas funcionalidades, nuevas características que nos permitan que nuestra propuesta de valor en todo momento esté alineada también a lo que el usuario busca y necesita en ese momento, ¿no? La creación de valor también, ¿no? Porque finalmente la idea no es que tengamos más soluciones de lo que ya encontramos en el mercado, sino que tengamos algo nuevo, ¿no? Como decía Adrián País en el video que compartimos, chicos, ¿no? Busquemos nuevas formas de hacer las cosas, cuestionémonos absolutamente todo. Y aquí tenemos pues que este ejercicio lo vamos a hacer a partir de la experimentación, la iteración y el aprendizaje validado, ¿no? Aquí nos hace Raúl una pregunta. Para alguien que vende productos, el diseño de cómo se vería el producto sería el prototipo y la landing para promocionarlo sería como el producto mínimo viable. De hecho, no necesariamente, Raúl, ¿no? Por ejemplo, si es que vendemos productos, asumamos nosotros, vamos a vender de pronto, es un ejemplo, ¿no? Un nuevo lapicero que de pronto va a ser más ergonómico, más sencillo de poder utilizar y que va a tener mayor manualidad, ¿no? Genial. Entonces, a mí en ese primer momento, mi prototipo lo que puede básicamente representar es el aspecto físico, ¿no? De repente la carcasa, para yo ver que realmente sea manual, que realmente sea ligero, que sea sencillo de poder utilizar. Mientras que mi producto mínimo viable tendría que ser ya el lapicero no solamente con la carcasa, sino con la tinta, con el peso que realmente va a tener en el mercado y con todas las características con las cuales yo lo encontraría en el punto de venta, para ver si mi análisis integral es básicamente positivo, ¿no? Eh, pero va a depender del enfoque que queremos darle también. De pronto podríamos vender productos, ¿no? También y nosotros diseñar un prototipo primeramente para ese producto. Si funciona, busco luego que mi producto mínimo viable sea integral, reuniendo el producto mínimo viable del producto, pero también del aspecto comunicacional, ¿no? Que en una landing funcionaría genial, ¿no? Pero siempre tenemos que incluir la solución específicamente también como parte del producto mínimo viable. ¿Podemos agregar otras cosas? Sí, podemos agregar temas de promoción, comunicación, posicionamiento, alcance, entre otros, pero siempre reuniendo también la solución que estamos, pues, desarrollando, ¿no? Y aquí tenemos, chicos, en el lado derecho, la gráfica justamente que reúne las tres etapas que tiene el Lean Startup. Las etapas son las que encontramos en las circunferencias en azul, ¿no? Mientras que las etapas en celeste son los insumos que vamos a tener para cada una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, para yo construir un prototipo, necesito ideas, ¿no? Luego, ¿qué es lo que voy a construir? ¿Cuál es mi entregable? Un producto. Ese producto, para yo asegurarme de que realmente funciona, necesito medirlo, ¿no? Para yo medirlo y tener un análisis objetivo, necesito data. ¿Qué hago yo con esos datos? Con esa retroalimentación del cliente, pues tengo que generar un aprendizaje, ¿no? ¿Hay algún cambio, algún ajuste que deba hacer? O de pronto ya tengo mi versión final. Si tengo mi versión final, perfecto, pasemos al producto mínimo viable. Si es que no, me falta hacer algún ajuste, pasemos nuevamente a las ideas y nuevamente nos envolvemos en este entorno cíclico, ¿no? Tenemos también algunas premisas, básicamente, que el Lean Startup nos promueve, como la pregunta justamente que nos hace Gandhi, ¿no? ¿Por qué se dice experimentos, por ejemplo, antes que responder deseos? Justo lo que yo les decía al inicio, no caigamos nunca en la trampa del experto. Nuestra idea es importante, sí, pero nosotros no diseñamos para nosotros mismos. Nuestro deseo puede ser, de pronto, desarrollar ese lapicero funcional,
ligero, con una tinta de larga duración, pero de pronto al cliente, al usuario, poco o nada le importa, ¿no? Entonces aquí, yo cómo me aseguro de que mi solución realmente funciona haciendo prototipos. Lean Startup, ¿no? Para que entendamos, se le conoce como el método científico de la innovación. ¿Por qué? Porque nos dice que para validar una idea tenemos que hacer experimentos. Lean Startup le llama experimentos a los prototipos, ¿no? Entonces aquí, antes de tomar una decisión, antes de aceptarla o descartarla, hagamos un prototipo, veamos si funciona, mostrémosle este prototipo a nuestro usuario y que sea el usuario que nos decida, que nos marque la pauta, que nos diga qué cambiamos, qué mejoramos, qué eliminamos. Y solo así vamos a llegar a una versión final muy, muy potente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el producto mínimo viable no es hacer un producto en partes, ¿no? Porque lógicamente si es que yo al cliente, de pronto, mi usuario necesita una solución que le permita un desplazamiento, y yo le pongo una rueda, pues eso no le va a servir de nada. Se va a descartar una idea que podía tener un potencial grande por haberlo desarrollado mal, ¿no? Luego también, si le doy estas dos ruedas, pues con un enlace, tampoco le va a servir de mucho, ¿no? Si le doy solo la carcasa del auto, tampoco. Tendría que darle el auto final, pero lógicamente, si es que yo quiero validar primero si esta es la solución que realmente funciona, no le voy a entregar el auto de frente, ¿no? ¿Cómo es la forma como podemos justamente presentar y desarrollar un producto mínimo viable, eh, presentándole y mostrándole al usuario progresivamente mi solución? Tengo una patineta. ¿Te puedes desplazar en una patineta? Sí, sí puedo. No es una rueda, ¿no? Pero sí puedo hacerlo. Luego tenemos la bicicleta, perfecto, para trechos más largos. Luego la motocicleta, genial, y aquí puedo llevar de pronto a algún acompañante. Y finalmente llegamos al vehículo, ¿no? La idea con el producto mínimo viable es que también nuestra validación sea progresiva. No desarrollemos de frente, ¿no?, una solución final, sino que en base a pequeñas validaciones podamos nosotros asegurarnos finalmente que nuestra solución realmente va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, chicos, acabamos de ver hace un ratito la diferencia entre prototipo y producto mínimo viable. Aquí hablamos, tanto en el gráfico que es pues la alternativa equivocada como la alternativa correcta, que el producto mínimo viable vendría a ser mi auto, pero los anteriores vendrían a ser mis prototipos, por ejemplo. No es mi solución final per se, pero sí estoy validando la necesidad, que es el desplazamiento, ¿no? Y es la forma correcta para poder disminuir riesgo en el diseño de productos. Comencemos con prototipos funcionales y cuando ya damos cuenta que la necesidad es real, que el cliente tiene apertura, que va a haber una disposición a comprar, entre otros, ya construimos aquí pues nuestro producto mínimo viable, que como decíamos es lo más cercano a como lo encontraríamos en el punto de venta, ¿no? Y aquí Eric Rice nos lleva a un desafío aún mayor, ¿no? No nos dice únicamente pues que tenemos que generar innovación, creatividad de forma rápida, ágil, sino ahora nos dice también que la única forma de ganar en este entorno tan cambiante, tan dinámico, tan competitivo, es aprender más rápido que nadie. Es decir, la retroalimentación del cliente en base a nuestro prototipo y nuestro producto mínimo viable debe ser súper, súper rápida. No es que el cliente pues me dijo, no, tu producto no me gusta, siento que deberías agregarle esta y esta otra característica, y luego nosotros implementamos mesas de trabajo, invitamos especialistas, esto, el otro, pasan 2, 3, 4 meses y recién construyo una solución. De pronto alguien lo va a hacer antes que yo, y ese antes que yo, pues finalmente se va a llevar el mérito, va a lograr diseñar ese producto final, va a posicionarse como referente en la industria y habré perdido yo una oportunidad gigante, ¿no?, de poder, pues, eh, desarrollar. Casos de éxito y fracaso hay muchísimos, ¿no? Tenemos el caso de Kodak, por ejemplo.
¿no? Que seguramente algunos conoceremos, pues su principal fuente de ingresos de Kodak eran los rollos fotográficos, ¿no? Cuando íbamos a revelarlos. Y pues uno de sus ejecutivos de marketing le vendió la idea, le presentó la idea de poder desarrollar la primera cámara digital, pensando en el usuario, ¿no? Porque decía, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, en el día de la graduación, un matrimonio, una fiesta, pues que no se va a volver a repetir, y de pronto tomo la foto yo en esta cámara análoga con el rollo fotográfico y no sé cómo salió la foto hasta que lo revelé? ¿Qué pasa si salió movida, con los ojos rojos, con los ojos cerrados, mucha luz, entre otros? No hay marcha atrás. Entonces diseñó la cámara digital y dijo, este problema del usuario va a ser resuelto, hagámoslo, somos líderes en la industria fotográfica. Y Kodak le respondió, ¿cómo vamos a reemplazar nuestra principal fuente de ingresos, que es el rollo fotográfico? Y descartaron la idea. Este mismo ejecutivo, convencido de que su idea tenía potencial, le vendió la idea a Sony. Sony compró la idea, desarrolló la primera cámara digital y se posicionó terriblemente. Y luego otras marcas se sumaron, desarrollaron también las cámaras digitales, y cuando Kodak se dio cuenta de que sí, realmente era un producto que funcionaba, ya era demasiado tarde. Lanzó su cámara digital, pero no tuvo ventas, ¿no? Entonces ahora, chicos, nos vemos frente a un desafío en el cual para el diseño de productos no nos basta únicamente generar innovación, si te nota que también tenemos que hacerlo más rápido que la competencia, ¿no? Sobre todo para poder acceder también a las mejores oportunidades, ¿no? Por aquí, chicos, tenemos al lado derecho los dos libros de Eric Rice. Les recomiendo, puedan ustedes adquirirlos, puedan leerlos. El primero, el azul, sobre el método de Lean Startup, nos habla básicamente de cómo poder empezar a utilizar este método, ¿no? En el desarrollo de productos, mientras que el rojo nos habla de cómo poder sostener también el éxito, ¿no? Que podemos tener justamente con estas innovaciones constantes, recurrentes, que vamos a implementar, ¿no? Ahí como nos comenta Raúl, los más rápidos se comen a los más lentos, efectivamente, ¿no? Bonito, buenísimo, buenísimo, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos ahora con este segundo video que quiero que veamos también, que nos va a recoger una enseñanza importante respecto a todo esto que estamos conversando. Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. ¿La cancha de tenis? Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas Perfecto. listas. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok, Batidoras múltiples. ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Y Dick estaba corriendo con una vara y les decía en dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras, así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación Sí, es muy cuidado. ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo.
Esos pepinillos se ven bien. ¡Ketchup! Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Buenísimo, ¿no, chicos? De hecho, a ver si hemos estado atentos. ¿Qué creen ustedes que es lo que se ha prototipado, ¿no? Dentro de este video, en el cual McDonald's buscaba justamente utilizar esta técnica de pronto para poder generar una eficiencia dentro del día a día, ¿no? Ahí, Fiorella, buenísimo, súper atenta, el centro de producción, ¿no? Y vemos cómo la distribución de la cocina, exactamente, la distribución de producción, y ahí vemos la importancia justamente de poder, básicamente, utilizar este concepto del prototipado en cualquier aspecto dentro del diseño de productos. Porque, claro, McDonald's no diseña centros de producción, ¿no? Básicamente vende hamburguesas. Pero para llegar a ese producto necesitamos que toda la logística interna esté lo más ordenada posible, converse bien, funcione bien, ¿no? Que no haya ningún tipo de duplicidad, entre otras, para que también el proceso de cocción de las hamburguesas, entre otros, pueda ser rápido, el cliente no tenga que esperar altos periodos de tiempo y la experiencia sea magnífica, ¿no? Entonces aquí justamente también pues podemos tener estos aspectos en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos de pronto para que nuestro flujo interno de trabajo funcione mejor? ¿Por qué no probar los prototipos ahí también? El diseño de hecho, tiene un campo de aplicación muy amplio. Podemos aplicarlo en el diseño de productos, servicios, estrategias, iniciativas, formas de trabajo, como acabamos de ver, entre otros, ¿no? Tengamos, de hecho, ello en cuenta, ¿no, chicos? Ahora vamos a pensar, de hecho, continuando, ya llegando hacia nuestro último bloque temático, ¿no? Primero en la idea que salió ganadora, ¿no? La idea que habíamos visto básicamente buscaba, pues, resolver, ¿no? El problema del tráfico, ¿no? Solución al problema del tráfico, que había sido la idea más votada, ¿no? De hecho, tuvo seis votos, ¿no? Entonces, vamos a ver, chicos, por aquí, cómo nos la imaginamos esta solución, por ejemplo, ¿no? Y aquí les pido que por el chat ustedes me cuenten, por ejemplo, cómo se imaginan ustedes la solución ideal para disminuir el tiempo de permanencia en el tráfico. ¿Cómo lo pensarían ustedes, chicos? A ver, así de forma bastante corta, ¿no? Como tenemos por aquí, en una línea, si es que tuviéramos que venderlo de pronto, pues a un público, ¿no? De inversionistas, entre otros. ¿Cómo se imaginan esa solución para resolver el problema del tráfico? A ver, ¿qué me pueden contar, chicos? Aquí lo abrimos para que cualquiera de ustedes nos pueda comentar. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna solución de infraestructura? ¿No? Perfecto. Y Raúl nos da una solución justamente en esa línea, ¿no? De repente una autopista, ¿no? O vías alternas también que veo por ahí, que vamos en la misma línea. Ajá, qué buena idea la de Gustavo también, ¿no? Eh, por ejemplo, los semáforos enfocados en la proximidad de autos. Esto sería súper bueno porque de hecho muchas veces tenemos al semáforo en rojo en una calle y verde en la otra, pero en la cual no pasa ningún auto. Entonces ahí es tiempo muerto también que podría enfocarse pues en distintas cosas, ¿no? Que podrían generar mayor valor también, disminuir tiempos de espera, tiempos muertos, entre otros, ¿no? Tenemos también algunas otras ideas súper interesantes, ¿no? De hecho, los semáforos inteligentes también en esa línea, las cámaras con IA, ¿no? Que también va en esa línea de cómo identificamos el nivel de aglomeración de los peatones y autos, buenísimo.
Estamos coincidiendo varios, de hecho, chicos, en los semáforos inteligentes, ¿no? Está buenísimo. También ahí tenemos a Carol, Reader, ¿no? El bypass para el peatón y los autos, ¿no? Sacar rápidamente también a los usuarios varados o dañados, ¿no? De pronto, aquí podríamos ver, ¿no? Que tenemos tres tipos de soluciones, ¿no? A ver, sacar rápidamente a los autos varados, ¿no? Y aquí podríamos ver, chicos, que las ideas de solución que tenemos, o las formas, cómo nos imaginamos esa solución final en torno a esta idea ya ganadora, son distintas. Tenemos ideas que van por infraestructura, por ejemplo, la construcción del bypass, la autopista, las vías alternas, es infraestructura, es una primera forma de llevar a cabo nuestro producto mínimo viable. Luego tenemos el semáforo enfocado en la proximidad de autos, ¿no? Semáforos inteligentes, cámaras con IA, también funciona bien. Aquí hablamos de un diseño de producto, ¿no? Sacar rápidamente a los autos varados, podríamos hablar de un diseño de servicios, ¿no? Que tengamos algún aplicativo de pronto que nos ayude justamente a enviar una alerta y de pronto pues esto se puede resolver en el más corto tiempo posible. Aquí pues tocaría de pronto analizar justamente para cuál de ellas tenemos mayor potencial. Probablemente la autopista, las vías alternas, infraestructura, si es que no somos una gran constructora o una empresa que tenga capacidad de pronto de trabajar bajo una modalidad de asociación público-privada, muy probablemente tendría que descartarse. Las ideas 2 y 3 probablemente tengan muchísimo mayor potencial de implementación, ¿no? Y ahí tocará ya pues realizar el análisis de por medio para ver finalmente por cuál nos vamos a trabajar. Aquí justamente este es uno de los momentos, chicos, que mencionábamos, podríamos regresar al usuario, porque hasta el post-it amarillo ya teníamos la idea ganadora, la idea que había llegado a un consenso. ¿Cómo la llevamos a cabo? Sería bastante interesante, por ejemplo, conocer aquí las ideas de los propios usuarios para los cuales vamos a diseñar, ¿no? Y podría ser un ejercicio sin ninguna duda que nos genere pues muchísimo valor, ¿no? Y finalmente, chicos, en nuestro cuarto y último punto, entramos ya en lo que es el diseño, ¿no? Ya como pasamos más al lado pues de la ejemplificación, ¿no? De la visualización, la maquetación de cómo llegaría esta solución final, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los storyboards que funcionan muy bien, ¿no? Donde en base a gráficas visuales podemos resolver básicamente distintos puntos en torno al problema que hemos identificado, ¿no? ¿Qué le duele más a nuestro usuario? Una fotografía relacionada a ello. ¿Cómo resuelve actualmente su dolor? ¿Cuál es nuestra solución? ¿Cómo podría utilizarla? ¿Cuál es el valor en general, ¿no? Que nuestra solución podría traer? Muchas veces el usuario tiene una solución que utiliza actualmente para resolver su necesidad, pero no se siente contento con esa solución, ¿no? De pronto siente que lo ayuda parcialmente, pero no totalmente, no en la medida que le gustaría. Entonces también aquí, cuando representamos visualmente el valor que nuestra solución podría traer, esto nos ayuda a que el usuario visualice esa idea que nosotros tenemos en mente y se proyecte utilizándola. Entonces también hay mayor facilidad, ¿no? De que pueda, pues, brindarnos una retroalimentación bastante más precisa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un servicio de delivery de comestibles, ¿no? También, perfecto. Aquí vemos de pronto cuál es el día a día de Sofía, qué es lo que necesita, cómo lo resuelve actualmente, cuál es mi solución y todo el valor que le podría traer mi solución, ¿no? A nivel de cómo podría utilizarla, a nivel de instructivo, cómo podríamos resolver su problema adicionalmente a lo que ya tiene actualmente y qué beneficios diferenciales podríamos traerle también, ¿no? Recordemos que nuestros productos que vamos a diseñar o servicios deben estar enfocados no solamente en resolver necesidades, sino en exceder las expectativas también del usuario. No le demos lo que espera, démosle lo que espera y mucho más, porque ahí va a estar la clave de nuestro éxito, ¿no?
Aquí tenemos otra herramienta también, chicos, bastante potente. Por ejemplo, el Service Blueprint, ¿no? Que nos ayuda justamente a tener en cuenta también cómo sería la interacción de mi usuario con mi solución desde los aspectos visibles y también desde los aspectos invisibles, ¿no? Por ejemplo, veíamos el modelo de McDonald's. Lo que ve el cliente es el mostrador con los cocineros y las hamburguesas. El cliente no ve el flujo de trabajo, no ve el orden y la posición de cada una de las de los cocineros que están ahí, no ve cuál es el proceso para llevar a cabo toda la materia prima, entre otros. Pero es algo indispensable para que su producto final tenga los estándares de calidad pues que está esperando, ¿no? Entonces el Cell Blueprint nos ayuda justamente a eso, a identificar cuál es la evidencia física, qué es lo que ve el cliente. Ve mi mostrador con las hamburguesas. ¿Qué es lo que hace el cliente? De pronto llega al mostrador y solicita la hamburguesa de su preferencia. En el contacto con el empleado, ¿qué es lo que hace? Le pide el producto y cancela con determinado medio de pago. Y aquí por dentro, aquí vienen los aspectos invisibles. ¿Qué hace el colaborador? Internamente gestiona el ticket de pedido y los procesos internos, que son claves también, ¿no? Pues para el desarrollo del producto, ¿no? Tengamos en cuenta esto, chicos, el blueprint deberíamos hacerlo también en todos los casos. Nos va a ayudar, ya sea que haga productos o servicios, a estar preparados para, por ejemplo, cuando tengamos una demanda alta. ¿Cómo nos organizamos para poder resolverla? No pensemos solamente en el diseño de un producto, ya visualicémonos comercializando ese producto en una buena escala. ¿Qué aspectos invisibles al cliente debo gestionar adecuadamente? ¿Cómo debo ordenarme? ¿Cómo debo mantener una estructura que me permita brindarle no solamente al cliente un producto o un servicio, sino brindarle una experiencia memorable, una experiencia que no olvide, una experiencia que me permita que cada vez que tenga una necesidad, pues sea mi producto o servicio en lo primero que piense, ¿no? Va a ser mi mejor forma, de hecho, también, pues, ahí de poder, perdónenme, posicionar, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, aquí, siguiendo este caso, ¿no? Nos dan como ejemplo la evidencia física, una recepción limpia, decorada, el uniforme de personal, que lógicamente tiene que estar, pues, súper limpio, ¿no? Para poder transmitir una buena imagen, salubridad, entre otras, ¿no? Esto, de hecho, es el blueprint de un hotel. En la acción del cliente, el cliente ingresa al lobby, se dirige a la recepción, saluda, presenta su identificación y su ticket de reserva. Contesta algunas preguntas de pronto de la recepcionista, firma el registro, le da su llave y se dirige a la habitación, ¿no? ¿Cuál ha sido el contacto con el colaborador? Básicamente el saludo, la identificación, los datos, las preguntas, si es que de pronto necesita ayuda con equipaje, si es que hay alguna duda respecto al servicio y el deseo de la buena estancia. Los aspectos invisibles, los importantísimos para que la experiencia sea memorable. Primero, el colaborador inicia sesión en el sistema de gestión del hotel, busca la reserva, verifica la identidad, asigna la habitación. Codifica la tarjeta, imprime el recibo si es que es necesario. En pocas palabras, hace todo lo necesario para que el cliente que acaba de ingresar no tenga que esperar un alto periodo de tiempo, ¿no? Sino que rápidamente se le pueda dar la llave para su habitación, ¿no? Probablemente llegamos cansados, ¿no? Luego de un largo viaje de avión o de bus, entre otros, y queremos ya descansar, no queremos esperar, ¿no? Y los procesos internos, pues el sistema de gestión del hotel se actualiza constantemente, ¿no? En tiempo real con la reserva, entonces no vamos a tener que hacer nada manual, lo cual nos ahorra tiempo. El equipo de limpieza envía una notificación cuando la habitación está lista, lo cual permite también en tiempo real ver qué habitaciones tenemos disponibles ya para poder ocupar, ¿no? El equipo de seguridad, mantenimiento nos va a ayudar también a que la llave de acceso funcione correctamente y evitemos, por ejemplo, darle una llave al usuario que cuando quiera ingresar no funcione, ¿no? Y genere un malestar. Y el sistema de facturación prepara los cargos de la estancia. Es decir, estamos haciendo todo lo posible para que el cliente
tenga que esperar lo menos posible, ¿no? Nuevamente, el foco dentro de un blueprint de estos dos elementos que son los invisibles es que el cliente tenga la mejor experiencia cuando reciba mi producto o mi servicio, ¿no? Que vamos pues a recibir finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De pronto, si es que nos tocara centrarnos en Sofía, ¿no? Que sería de pronto la usuaria que va a utilizar, supongamos, sistema de pronto de semáforos inteligentes para poder disminuir el tráfico en Lima. De pronto, justamente, tendríamos aquí que presentar esta secuencia. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Visualmente tendríamos que tomar de pronto algunas fotografías donde encontremos a nuestro usuario básicamente esperando en un semáforo en donde la otra calle que tiene el pase no hay ningún vehículo. No tiene sentido. Es un problema real. Genial. Lo visibilizamos. Hay que visibilizar el problema. El uso del producto. Aquí podríamos presentar más bien como el semáforo al identificar que en esa calle no hay ningún vehículo, nos da el pase a nosotros y genial, ahí se genera una eficiencia en el tiempo y en el flujo de vehículos también. Y el beneficio final, pues genial, es la experiencia, el tiempo de espera, ¿no? Que nos va a ayudar justamente pues a que todo esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? Eh, Genial, ahí Gandhi nos da algunos otros formatos también por el chat de cómo poder presentar el Service Blueprint. Efectivamente, Gandhi, ¿no? De hecho, tanto para el blueprint como para los prototipos, como para el producto mínimo viable, hay muchas formas de poder representarlos, ¿no? Puedes presentarlo así también sin ningún problema, ¿no? No hay una única matriz y esta es una de las ventajas de la innovación, ¿no? La innovación nos da matrices, nos da herramientas que nos dice qué cosas debemos considerar, ¿no? Como por ejemplo, teníamos por aquí la evidencia física, la acción del cliente, el contacto, las acciones del colaborador y los procesos internos. Cómo lo presentemos depende de cada equipo, de cómo nos funcione mejor, de cómo podemos tomar mejores decisiones. A algunos nos funciona mejor el tema visual, a algunos nos funciona mejor el tema escrito. Lo importante, nuevamente, es, dentro de la herramienta, utilizar las categorías, ¿no? El aspecto visual va a depender básicamente de cada uno de ustedes. Hay algunos blueprints también en los cuales relacionamos con flechas, ¿no? Para que se entienda cuál es la secuencia lógica que vamos siguiendo. También podríamos hacerlo, pues, de esa forma, sin ningún problema, ¿no? Y buenísimo, buenísimo chicos. Entonces, como decíamos, ¿no? Si no estamos avergonzados por la primera versión de nuestro prototipo, es porque lo hemos lanzado demasiado tarde. Esta frase de Reid Hoffman, que nos resume básicamente esto que habíamos conversado de no esperemos tener la versión final de nuestra idea para recién probarla. Probemos a partir de prototipos estas ideas locas, atrevidas, soñadoras, y luego en base a las iteraciones con el cliente vayamos llegando ya hacia nuestro producto mínimo viable, que es finalmente que nos permitirá tener ese termómetro de mi solución integral. ¿Funciona o no funciona? ¿No? Vamos con las preguntas, chicos, si es que tenemos alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Hola, A ver, generar el link de asistencias, ahí se lo van a compartir, no nos preocupemos por ese lado. A ver, Gianmarco, adelante, claro que sí. hola, ¿qué tal? Una pregunta con respecto a la validación de nuestro MVP. ¿Siempre lo hacemos con un mismo público? O sea, lo pregunto si es siempre el mismo o cambia, ¿no? Porque veo que hay pros y contras, pero desde su expertise, ¿qué nos recomienda? Buenísimo, buenísimo. Te agradezco la pregunta, Giancarlo. Eh, ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿No? Básicamente, cuando nosotros probamos primero el prototipo, lo hacemos con un público reducido. Por ejemplo, lo podemos hacer en algunos grupos focales, focus group, eh, con una muestra bastante reducida. Pero cuando probamos el producto mínimo viable, que es la solución ya antes del lanzamiento, lo que yo recomiendo es tener una muestra representativa, ¿no? En las cuales sí podamos hacerlo a mayor alcance con un público bastante más amplio
diverso, pero sí teniendo en cuenta a qué tipo de usuarios nos estamos dirigiendo, ¿no? Eh, Porque esto nos va a garantizar sobre todo que al extrapolar esta necesidad, realmente vamos a cubrir una demanda y no nos vamos a focalizar de pronto en algo que no va a tener mucho potencial de crecimiento, ¿no? Yo te diría que a nivel de prototipo nos centremos en una muestra reducida. A nivel de producto mínimo viable, si nos vayamos, ¿no?, por un grupo bastante más amplio para realmente dimensionar el potencial de nuestra solución. ¿Alguna otra pregunta, Este, chicos? sí, damos terminada la sección de preguntas y también quería agradecerte, Diego, por contárnoslo Gracias, sobre tu Jimena. experiencia, sobre las nuevas herramientas que pueden usar los chicos ahora en sus proyectos. Y también les agradecemos a ustedes, a todos los participantes que se unieron hoy, por su compromiso, ¿no? Y también a aquellos que subieron su entregable número 1 el día de ayer. Sigan así, ya que cada paso cuenta. Y antes de despedirnos, quiero que vayan encendiendo sus cámaras mientras voy dando unos anuncios finales. Eh, Solo para recordarles que las diapositivas, el taller ha sido grabado, también iba a ser subido posteriormente a la plataforma web, donde van a poder verlo en el momento que ustedes quieran para también refrescar la memoria. Y también nuevamente mencionarles que hemos oído que varios han tenido inconvenientes el día de ayer al subir su entregable número 1 a la plataforma, así que hoy pueden subirlo hasta el día de hoy antes de la medianoche. También queríamos recordarle a los mentores que sigan agendando, un momento, sigan agendando sus mentorías con los chicos y también a los chicos que también vayan separando con anticipación estas asesorías para que también puedan tener algo de ayuda durante el proceso del desarrollo de su proyecto. Y también, si es que aún no tienen un mentor asignado, no duden en escribirnos en el número de equipo y comunicarse urgentemente con nosotros. Ahora sí, les pido a todo el mundo que encienda sus cámaras para tomar la foto final del taller de hoy. No se preocupen que el link del registro de asistencia se está compartiendo por el chat y también lo verán posteriormente en plataforma. Entonces, ahora sí, voy a contar cuenta regresiva para la foto en 3, 2, 1. Lista la primera foto, entonces damos un momento para la segunda foto. En 3, 2, 1 y listo. Gracias chicos por acompañarnos el día de hoy. Ahí está, ahí están todos. Muchas gracias por prender sus cámaras también y los vemos en el taller del día viernes, que es el taller de Figma a las 3 p.m. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, chicos. Suerte en sus proyectos. Cuídense.